Digo, con información de lo que puede pasar a partir de las 14. Todo muy trabado. La información que tengo de diputados es que la clave es qué es lo que pasa con Córdoba. La negociación entre el gobierno y Yarlora presionó fuerte. Sí. ¿Qué ves Sí. ahí, Cecilia? Me sumo a Pancho, ayer cuando consultaban en el gobierno decían, bueno, Córdoba y Santa Fe también la ponían como las más complicadas, las dos provincias que más objeciones venían poniendo. Sin duda, la clave todavía mucho más en Córdoba. Una negociación trabada, expectativa, se espera, yo te diría, Luis, que en el correr de la mañana probablemente veamos que Guillermo Francos, el ministro del Interior, se acerca al Parlamento, al menos ayer hasta última hora. Esa era un poco la idea, se esperaba que Francos fuera como negociador del gobierno, como intermediario, que fuera unas horas antes para intentar destrabar estas conversaciones. Ayer el optimismo yo lo describiría en Casa Rosada como de optimismo moderado. O sea, Fíjate, ayer está Martín Menem en el programa de Pablo Rossi. Y mira el tono que usa, como me parece muy atinado, optimismo moderado. Bueno, fíjate Martín Menem. A Israel, el presidente dijo, no se negocia más, no se baja nada. ¿Esta es la instrucción que tienen? Sí, el gobierno ha trabajado permanentemente en, sin alterar el rumbo, tratar de acordar, digamos, todo lo que mejoraba o beneficiaba el proyecto final para los 45 millones de argentinos se ha trabajado. Empezamos con un proyecto de más de 600 artículos. En virtud de propuestas que han mejorado y de temas que por ahí requerían mayor debate, los hemos pasado para más adelante y han quedado en la ley 380 y pico de artículos. Háblame de si no hay voluntad de trabajar en conjunto con los gobernadores, con todo un sector de diputados. Ahí está la cuestión, ¿no? O sea, es un acting para no mostrarse débil, decir, no negocio, se va, Milei está en este momento en Israel, entonces se va y dijo, no negocien nada más. Es un acting para no debilitarse, dice Martín Menem, che, sacamos 200 y pico de artículos, o en realidad es un modo de hacer política. Bueno, yo creo que probablemente sea el segundo punto, es lo que también vimos hasta ahora, ¿no? Que por un lado era un doble juego, admitían incluso en Casa Rosada, como por un lado la intransigencia que manifestaba el presidente cuando hablaba de los temas, y por otro, Francos, Martín Menem, Santiago Caputo, hablando con los distintos interlocutores. O sea, las negociaciones siempre estuvieron, pese al discurso intransigente que salía desde el presidente diciendo, claro, no se negocia. No se negocia. Exacto. Ahora, me parece que lo que viene para las próximas horas requiere de una negociación lisa y llana y va a ser frenético. Yo creo que son muchos los puntos que están quedando afuera todavía Para mí sin cerrar. fue un triunfo que el viernes sacarán la aprobación por general. Ahora hay que ver el artículo por artículo. ¿Qué queda de todo aquello? Por lo que hablé con las dos partes, ni siquiera empezó la negociación. Claro. No es que están cerca. Fíjate que el gobierno está todavía en la etapa de me pongo duro, a ver qué es lo que proponen ellos. Como se interrumpió la semana pasada el diálogo después de la reunión con Francos, nadie se acercó. Hay una reunión pendiente con la gente de Córdoba, que todavía no se sabe bien quién va a ir, se supone que Francos, pero me parece que está muy verde y creo que va a demorar un poquito más. Claro, y ahí hay que poner nombre y apellido. ¿Cuánto van a cobrar los jubilados el mes que viene? Pues digo, recién Antonio decía, se está analizando sumar el bono de 55.000 pesos. Yo digo, no hay chance de que no haya. Por lo menos ese con la inflación que tenés. Quiero sumarlo a Leandro Fundarena, que es abogado constitucionalista. ¿Qué haces? ¿Cómo estás, Doc? Hola. Gracias por haber venido. Digo, toda esta discusión mirada en el marco de puede ser volteada o no por la justicia. ¿Hay alguna parte que ya se cuestionó? Contame qué ves ahí. Bien, en materia del DNU, que es lo que justamente está un poco cuestionado, yo creo que acá la Corte quiere dejar un mensaje en el hecho de decir estamos de acuerdo con este cambio de paradigma para que se empiecen a plantear las cosas de otro lugar, pero respetemos la constitucionalidad. Fíjate qué interesante, ¿no? En el fallo que justamente trata la Cámara de Apelaciones del Trabajo, justamente la que había analizado la cuestión del planteo hecho por la CGT y la CTA, donde no analiza la cuestión del contenido sustantivo, sino que analiza más que nada el punto de vista de las formas. Entonces dice, esto no es algo que nos compete a nosotros, trátelo por el Congreso. De ese punto de vista yo creo que el mensaje de la justicia es claro en el hecho de decir, todo lo que tenga que ver referido a las facultades que tiene el Poder Legislativo, que lo trate el órgano correspondiente. Ahora, pregunta, hoy nos enteramos que la reforma laboral va a ir por ley común al proceso de sesión ordinaria. Sí. ¿Tú ves que se voltean cosas que el gobierno quiere centrar? ¿Puede insistir con otro decreto el gobierno? Sí, a ver, en realidad acá hay una cuestión de
la reglamentación, si se quiere, vaga del término necesidad y urgencia que establece los DNU. Claro. Porque se han hecho un montón de usos y abusos desde que se incorporó la reforma del 94 de qué se entiende por necesidad y urgencia. Algo muy similar pasa con el tema de las facultades delegadas, ¿no? Que tanto se va a discutir, pienso yo, justamente cuando se trate este tema dentro de la ley ómnibus. Y ahí nos tenemos que poner a preguntar, ok, ¿qué se entiende por cuestión de administración y emergencia? Si nos ponemos a ver qué dice el texto fino de la Constitución, en el artículo 99, inciso primero, ¿cuál es la primera atribución que tiene el presidente? Dice, es el jefe supremo y responsable político de la administración general del país. Entonces, si se le delegan facultades que apuntan a la administración, tiene sentido que se pueda llegar a analizar desde ese punto de vista. Ahora, volviendo a tu pregunta en concreto, ¿se podría plantear algún DNU sobre esta cuestión? Yo creo que eso obviamente va a tener que delimitar la Comisión Bicameral Permanente si es factible o no que se pueda llegar a hacer si ya se trató por el Congreso. Con la ventaja de que es tan difícil el funcionamiento de la comisión que el gobierno gana tiempo. A ver, ahí estás viendo las imágenes de lo que está pasando en la jornada y me atrevo a decirte que como temas centrales tenemos, obvio, esto que ves ahí, la llegada de los diputados al Congreso de la Nación, los aumentos que ayer veíamos con Pancho y con Cecilia de los servicios de transporte. Ahí ya empieza a haber discusiones sobre lo que está llegando de luz en algunos lugares. Sí. Claro, porque es muy difícil. El nivel de subsidio discrecional, arbitrario, y entonces hace que hoy te llegue de luz cualquier cosa y ver cómo se reacciona frente a esta situación. Porque ¿no? además vos no solo pisaste los precios de los servicios públicos, sino también el del dólar artificialmente. Entonces tenés los precios retrasados y por la inflación vos aplicás aumentos. Es un esfuerzo grande para la gente, pero sin embargo no tiene el efecto que debería tener en ahorro de subsidios. Y siempre estás atrás, con lo cual ese reacomodamiento va a llevar mucho tiempo, unos varios meses. Claro, va a llevar tiempo. Digamos, imagínate que hay acciones por los aumentos de prepagas, hay acciones también de clase por los aumentos de los servicios. ¿Te imaginas que la obstaculización sea más judicial que legislativa de este tema? Yo creo que eso puede llegar a suceder justamente porque hay muchas reglamentaciones que ahora se están modificando y claramente implica que la justicia, justamente por el esquema de división de poderes, venga a establecer qué cosas tienen que reglamentarse y qué cosas no. Qué es lo que se puede hacer y qué cosas no. Qué cosas le corresponden al Congreso, cuáles le corresponden al Ejecutivo y cómo el Judicial debe resolver ante esta cuestión y ante el nuevo cambio de paradigma político de lo que sabemos, también la historia nos ha demostrado que siempre la justicia tuvo un poco más de contemplación en base a la línea política que respondía en ese momento determinado. Entonces yo creo que puede llegar a tener el visto bueno de algunas cuestiones, en otras, como lo dijimos anteriormente, va a decir que lo trate el Congreso a ver cómo se va resolviendo, pero en definitiva yo creo que va a cooperar un poco en que se empiece a delimitar el nuevo marco jurídico. En la presentación que hizo La Rioja en la Corte, sí, lo más probable es que la Corte lo trate parte por parte en lo que le compete a La Rioja, o puede decir todo el DNU es inconstitucional. Mira, sobre eso es muy complicado poder desmenuzarlo porque no tenemos un antecedente de un DNU ómnibus tan completo como se ha planteado ahora. En 2018 hubo uno que había presentado el expresidente Mauricio Macri donde trataba algunas cosas, pero acá justamente lo que se plantea es tratar lo referido a la cuestión laboral. Esto es motivo de justamente presentar el amparo correspondiente y la medida cautelar que se consigue, entonces se está empezando a desmenuzar. Yo creo que eso va a abrir el juego para que se empiecen a tratar distintos capítulos, si se quiere, o secciones dentro del DNU para que se pueda llegar a delimitar, y me parece que la Corte con muy buen criterio puede llegar a decir esto corresponde que lo trate el Congreso, porque si uno analiza cuáles son los fundamentos que usó la Cámara del Trabajo, básicamente apunta a que no se cumplían los dos requisitos que te pide el DNU. Que se encuentre imposibilitado de sesionar el Congreso, o sea, que no exista la concurrencia para que se reúna, y la emergencia que implique justamente la imposibilidad de que se trate por ese órgano. Podemos discutir el tema de la emergencia, ahora la concurrencia claramente, eso es lo que, uno de los argumentos más fuertes, claro, se pudo llegar a soslayar porque el Congreso estaba reunido. Ahora, acá estamos hablando de plata, lo decía Cecilia y Pancho, impuesto país, coparticipación, dinero que va a las provincias. Gran tema sobre el que cuenta Pancho, todavía no hay negociación, está muy trabada la situación. Sí. Con un primer adelantado
en decir, che, dinero para mí, que se llama Yayora, gobernador de Córdoba, también el de Santa Fe. Habló Guillermo Francos, el ministro de Interior, sobre esta cuestión. Confirmando que no hay el impuesto país, el tema de la coparticipación, esto no va a ir. No, el presidente lo dijo con toda claridad, no hay coparticipación del impuesto país, pero eso tiene una explicación. En primer lugar, el impuesto país es un impuesto muy transitorio, pues termina con el cepo. No, lo coparticipás y no se va más, eso está claro. Exactamente. Entonces digo, el presidente pretende que el cepo termine lo más pronto posible, ¿sí? Entonces, como los números de la macroeconomía argentina van ordenándose y bien, capaz que esa solución esté mucho antes de lo que esperamos. Entonces, si el impuesto país va a terminar en el momento que se termine, que se quite el cepo, por ahí no tiene lógica claro, que estemos hablando de la coparticipación. Y van a volver así. Hay que mirar a los aliados. Creo que fea la expresión esa colaboracionista, ¿viste? Que aparece. Sí. Me hace acordar de época de... Dialoguistas es un poco mejor. Sí, ponele, qué sé yo, ¿no? Y ahí, dialoguista dificilista, hay que decirlo, que es Miguel Ángel Pichetto, ¿viste? Que anda... Sí, Dialoguista de pocas Soy pulgas. si tenía soy un pocas señor de mal pulgas, humor. yo creo que ya no carece de pulgas. Lo digo bien con onda porque me parece un tipo súper inteligente. Ausente de pulgas, digamos, Miguel Pichetto habló sobre el tema. El gobierno, a través del ministro Francos, ha dicho que el impuesto país no va a ser vetado si sale. Bueno, hay que encontrar otros mecanismos. Me parece que es importante poder conversar mañana para ver qué alternativa hay, qué compromiso hay desde el punto de vista del futuro inmediato, para que las provincias tengan previsibilidad también de cara al futuro inmediato, que no solamente sea el orden fiscal del Estado Nacional, sino también que las provincias tengan la seguridad, la certeza de poder funcionar sin tener que recurrir a ninguna locura como está haciendo La Rioja ahora de cuasimoneda. Bueno, ahí sí, Leandro, si hay un conflicto entre la provincia y la nación por razones de competencia original, va a resolver la Corte. Sí, en ese caso sí. El otro día escuchaba, no me acuerdo si lo había dicho, creo que Adorni, donde justamente planteaba el tema de la cuasimoneda. Él decía, a ver, si lo quieren hacer, que lo hagan. Obviamente no pueden llegar a emitir porque es una facultad que le corresponde exclusivamente al Estado Nacional, la facultad de emitir moneda, que aparte es una de las atribuciones que tiene también el Congreso de la Nación. Pero acá abre el juego de decir, ok, si quieren buscar la alternativa de una cuasimoneda, fíjense cómo les va. Desde ese punto de vista no hay ningún impedimento. Entonces yo creo que en ese Milei caso... les contestó, le dijo, háganla, Claro. no la va a querer nadie. Claro. O sea, posición Milei, el mercado va a descartar la cuasimoneda, ¿no? Exactamente, el libre juego de la oferta y la demanda va a decidir que la gente obviamente vea si quiere optar por eso o por lo que tenemos o alguna otra alternativa. Como también se ha hablado ahora de que se empezaron a llevar a cabo contratos, por ejemplo, en criptomonedas. O sea, abre el juego a que la gente diga, ok, ¿cómo puedo llevar a cabo este intercambio transaccional de bienes y servicios? Básicamente que lo defina cada uno. Yo estoy medio como obsesionado con el tema jubilados, porque me parece que es uno de los colectivos más dañados por la inflación. No sé si lo tenés ese corte, cuando Martín Menem habla de bonos. Estamos hablando de bono en dinero contante y sonante, ¿no? Como hasta ahora el bono de 55.000 pesos. No estamos pensando en la emisión de un título. No. No, digo, bueno sería para los jubilados también, ¿no? O sea, pero ¿cómo vas a acompañar? No digo ni siquiera ganarle a la inflación, acompañar a la inflación, que ha sido tan alta en los últimos días. Es que no creo que acompañen. No, ni siquiera acompaña, claro. Vos fíjate Bueno, que todos los ajustes de los últimos mirarla de tiempos atrás, no sé cómo incluyen un ajuste a los jubilados. De todos modos, no son solo los jubilados, todos los asalariados están teniendo una erosión importante. Sucede que digo que hay 6 de cada 10 jubilados que están con la mínima, Claro. que está por abajo de la canasta básica. Entonces digo, no hay chance de golpear ahí en ese sector, no hay chance de recortar en el colectivo jubilado, ¿no? Es el sector, al menos en el inmediato, más golpeado por las decisiones que se vienen tomando. Totalmente. En el Congreso todavía se están empezando a recibir algunos diputados, pero volvemos con esta información que vos decías, Pancho. No hay ni siquiera un intercambio de ideas. Hasta ahora no aparece. Por lo menos hasta ayer a la noche, la información que yo tengo es que no había acercamientos. No sé si ahora, en este momento, probablemente sí, porque... Esperemos, ¿no? Y porque hay gente que se supone que se tiene que dedicar a negociar, tiene que haber algún contacto, porque si no... A mí me llama la atención, por ejemplo, que no haya aparecido la alternativa del impuesto a las ganancias, mal que nos pese a los asalariados, pero
este impuesto se está discutiendo porque sacaron ganancias por la ley de Massa, que también votó Milei. Claro. ¿Por qué es que no se dice, bueno, discutamos aparte ganancias y con esto suplimos este agujero? No lo sé. Eso me hace pensar que ni siquiera están en una etapa, la primera etapa de la O negociación. sea, para llevar, iba a decir certidumbre, más o menos. Claro. O sea, ahora, a las 10:32 de la mañana, ganancias no está. No, en este No. paquete Por eso, no, pero hasta ahora. No, es que no sé si por ahí sería otra discusión, porque como es un impuesto, necesitas ya otro tipo de mayoría, es otra cosa, pero bueno, no sé. Ellos Claramente, son, sí, Cecilia. son muy insistentes desde el gobierno en decir que nada de lo que tiene que ver con lo fiscal se va a discutir ahora. Ellos dicen todo lo fiscal, incluido, bueno, obviamente impuesto a las ganancias, todo eso va a discutirse después que esté sancionada la ley. Con eso, incluso era algo con lo que insistían mucho respecto del impuesto país en las últimas horas, decían, no vamos a discutir nada fiscal ahora, es con la ley sancionada. Claro. Ahí sí, claramente, no hay chance que por decreto de necesidad de urgencia se cree un impuesto. O sea, No, eso porque está aparte vedado eso especialmente. es uno de los impedimentos que te establece. No se puede legislar en materia tributaria, penal, electoral o régimen de partidos políticos. Entonces, desde ese punto de vista no lo podría hacer por decreto. Yo creo que un poco la cuestión, si se quiere, fiscal, era en parte el corazón de este paquete de medidas dentro de la ley ómnibus. Se sacó justamente porque era un tema que lleva mucho tratamiento. Ahora lo que tiene que hacer el gobierno con buen criterio y como lo logró hacer en diputados es buscar los consensos. Claro. Ahora en caso de que se apruebe en particular dentro de las comisiones que se van a tratar, después tiene que pasar al Senado. Y hay que ver qué es lo que pasa el Senado. Si busca hacerle modificaciones, si lo aprueba como está o lo rechaza. No, claro, y aparte si hay modificación tiene que volver a diputado. Y tiene que volver a diputado. Y Volvés hay a que ver- alargar esta historia. A ver, veamos lo que decía ayer con Pablo Rossi, Martín Menem, del tema jubilados. Yo dije, vamos a verlo y lo estamos viendo, no lo estamos escuchando. Ahora vamos a solucionar esta cuestión de audio para saber qué sucede. Nacho Damonte, ¿dónde estás ahora?